Feliz primer día de la semana. Vamos a compartir en esta mañana un texto en el libro de Efesios que habla acerca de las bendiciones espirituales, las bendiciones para el creyente. Cuando preguntamos cuáles son las bendiciones que Dios tiene o que Dios nos ha dado, ¿qué pensamos? La vida eterna, la salvación, lugares en el cielo. Quiero que me acompañen a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Allí dice la palabra de Dios: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es decir, en Cristo Jesús. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, perdón de pecados, conforme a las riquezas de su gracia, y que Dios nos dio en sabiduría, en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano ya Cristo había establecido, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan que aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en que Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gracia. Vamos a orar y luego vamos a comenzar a meditar en este pasaje. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de tus hijos en este lugar y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender tu palabra y poder salir de aquí en esta mañana gozosos, felices, de saber cuáles son esas bendiciones espirituales, las cuales tú nos has dado en Cristo Jesús. Que esto nos afirme en la fe, nos ayude a comprometernos cada día más a ser más a la imagen de Cristo Jesús, a ser obedientes y fieles a ti. Pedimos tu bendición en esta mañana. Pedimos la asistencia y la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.
Qué precioso pasaje que el que acabamos de leer. Y Pablo comienza este texto diciendo, bendito sea el Dios, bendito sea Dios. Él bendice a Dios. Y el hecho de bendecir a Dios quiere decir que uno está hablando bien, ¿verdad? Y él va a hablar bien de un Dios amoroso, de un Dios de gracia, de un Dios que nos tiene en su mente y en su corazón. Por eso dice el texto, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendecir a Dios es un deber supremo que toda criatura tiene en este mundo. Usted imagínese, nosotros, Dios nos ha dado la posibilidad de alabar, de bendecir a Dios. Y es algo que debemos ejercitar porque nos ayuda en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. Dice Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto es lo primero, pensamos en que Dios nos ha bendecido, pero nos ha bendecido de tal manera que no ha quedado nada fuera, porque Él nos ha bendecido con todo, con toda bendición espiritual. Y nos ha bendecido en lugares celestiales, porque dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Esta gracia de Dios, esta providencia de Dios, que ha llegado a cada creyente, a cada cristiano en todo el mundo, dice la palabra es espiritual, porque es una bendición espiritual. Pero al ser espiritual no está hablando de que está en las esferas espirituales, sino que está hablando que es una bendición espiritual porque el origen de la bendición es espiritual. Es Dios Espíritu quien nos está bendiciendo. Es Dios eterno quien nos está bendiciendo. Por eso esta bendición es una bendición que sobrepasa lo material y lo espiritual, que llega a nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, que afecta a todas nuestras relaciones, porque la fuente de bendición es divina y espiritual. Y dice en los lugares celestiales. El cielo, que a esto se refiere este término, es el campo del dominio completo de Dios. El cielo es el lugar del dominio completo de Dios. Y desde esos lugares celestiales es Dios quien llega a nosotros con esa bendición. Dice Efesios 1:20, desde el 19 para poder entenderlo, dice la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ese poder de Dios que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en lugares celestiales. Es que ese poder de Dios es la bendición de Dios que llega a nuestras vidas. Las bendiciones superabundantes de Dios solo pertenecen a los creyentes. No a toda persona que camina en este mundo,
sino solamente a aquellos que han depositado su fe en Jesús. Aquellos que comprendieron que Cristo vino a pagar por sus pecados en la cruz y que confiaron sus vidas a Jesús. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos son aquellos beneficiarios de esas bendiciones espirituales de Dios. Sigue diciendo el texto en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta es otra bendición espiritual que tiene su origen en Dios. Y tiene su origen en Dios antes de que este mundo fuera creado. Y esto es lo más importante, que cada uno de los que estamos aquí sentados, cada uno de los que han depositado su fe en Jesús, han creído, han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tenemos esta bendición de saber que antes que este mundo fuera creado, ya estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Porque dice que hemos sido, versículo 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que fuésemos gestados, ya estábamos en la mente de Dios. Para que el Evangelio llegase a nuestro corazón, para que pudiésemos aceptar el mensaje de salvación, para que pudiésemos creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya nos había escogido. Y esta elección de Dios a veces parece injusta, porque muchos dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros hemos alcanzado a Cristo, pero hay muchos afuera que están perdidos y no reconocen a Cristo. ¿Por qué es que Dios escogió a unos y a otros no? Es que la salvación es mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Lo que sí podemos decir es que oportunidad y ocasión ocurrieron a todas las personas. No hay nadie que puede decir, yo no he tenido la posibilidad de ser cristiano, de recibir a Cristo, porque la palabra de Dios llegó a todos los corazones. Gran bendición. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos escogió? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Qué les parece? Para que seamos sus siervos. ¿Qué más? ¿Para qué nos escogió? Para darle gloria a Dios. ¿Para qué más? Para ser salvos. ¿Qué dice el texto bíblico? Pablo está pensando en dos cosas acá. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Quién puede estar delante de Dios si antes no pasó por la cruz del Calvario? Isaías, un profeta de Dios, vio el cielo abierto, vio la gloria de Dios y cayó allí en tierra como muerto, dice, porque no podían sus ojos y sus labios inmundos mirar a un Dios santo, santo, santo. Pero Dios hizo posible que nosotros, sus escogidos, podamos mirar a Dios, alabar a Dios y tener relación con Él.
porque Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo que nos conduce a su misma presencia, esto es a través de su sangre. Por eso es que Él nos escogió para ser santos. Ser santos es ser apartado para Dios. Ser escogido, ser alguien a quien Dios ha tomado y ha puesto aparte para Él. Nos ha separado para Él. Y es que a veces vivimos en este mundo como si fuésemos uno más de este mundo. Y no tomamos conciencia de que Dios nos ha separado, nos ha escogido para Él. Y debemos vivir de esa manera. Separados, santos para Él. Instrumentos escogidos para su servicio, dijimos recién. Porque esa es la consecuencia de haber sido separado para Él. Porque Él nos ha separado para servirle. Él nos ha separado para ser santos y dice sin mancha delante de Él. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Es una bendición celestial a Cristo que intercede por nosotros. Y si le pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados. Porque lo que interrumpe mi comunión con Dios es el pecado. Y mientras estamos en este mundo, nuestra lucha es no caer en pecado. Es con el pecado. Y el pecado es la envidia, y el pecado es el celo, y el pecado es la vagancia, y el pecado es la intolerancia, y el pecado es dejarnos consumir con las cosas que este mundo nos entretiene y dejar de lado nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Dios. Entonces, hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Qué bendición, qué precioso, ¿verdad? Yo salgo de acá pensando, Él ya antes que este mundo fuera, antes que yo nazca, Él ya me tenía en su mente y en su corazón. Y me escogió, me tomó para que sea de Él y para que sea santo y sin mancha. Qué precioso. Y no solamente eso, en amor, dice el versículo 5, en amor me predestinó. En amor me dio un destino antes. Predestinó. ¿Qué es lo que Él ha destinado para mí? Ser hijo suyo por medio de Cristo. Dice la palabra adoptado, nos adoptó como hijos. Pero esta palabra adoptar como hijos es como que le queda chico, porque Dios no hizo lo que hace en el mundo. En el mundo vamos y adoptamos un hijo, vamos a las leyes, hacemos los papeles, lo traemos, le damos nuestro apellido, es nuestro hijo, pero no de nuestra sangre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que cuando Nicodemo vino y dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que nazca de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre? No, le dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Él nos ha hecho nuevos, es decir, nos ha dado una nueva naturaleza. Cuando dice que me ha predestinado para ser un hijo de Dios, quiere decir que Él ya de antemano ha destinado que yo tendré los genes de Dios, porque soy un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo ha intervenido en mi vida para hacer de mí una criatura nueva, que va creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando Él venga y lo veamos, seremos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Y mientras caminamos en esta tierra, vivimos la experiencia de la transformación a la imagen de Cristo.
Por eso el cristiano va en aumento, como el sol va en aumento, hasta que el día es pleno, completo. Y esa es nuestra bendición. Hemos sido predestinados, hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. No porque nosotros quisimos, no porque Él quiso. Estamos acá porque Él quiso que estuviésemos acá, porque nos escogió, nos predestinó y nos hizo hijos suyos. Sigue diciendo en el versículo 6 que nos predestinó también para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué cosa más preciosa, porque es una bendición de que yo soy un hijo de Dios que vive para la alabanza de la gloria de Dios. Y esto de vivir para la alabanza de Dios tiene que ver cuánto Dios ha tomado de mi vida. ¿Qué control tiene Dios de mi vida? Porque cuando yo controlo mi vida y cuando yo hago lo que yo quiero, muchas veces lo que hago no es para la alabanza de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vive en mí, cuando Él tiene control, cuando yo le entregué a Él mi corazón, entonces vivo vidas que son para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué de su gracia? Porque es algo que no merecemos y que Dios nos da. Porque es algo que Él nos ha dado porque nos ama, porque viene de su gracia infinita y nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Versículo 7 va a hablarnos que en Cristo tenemos redención por su sangre. Otra bendición, otra bendición. Una bendición nos escogió. Otra bendición nos predestinó para ser hijos suyos. Otra bendición nos redimió por su sangre. Redimirnos significa comprarnos. Redimirnos significa pagar un precio en rescate para darnos la libertad. Es que todo ser humano en este mundo es esclavo del pecado. Hasta que Cristo paga por nosotros en la cruz del Calvario. Y derrama su sangre para que a través de ese precio tan precioso, pagado allí en la cruz del Calvario, nosotros seamos comprados. Es decir, se nos saca de la esclavitud del pecado y se nos lleva a vivir en libertad. Por eso dice, hemos sido redimidos por su sangre. Una bendición. Usted imagina en aquel tiempo cuando vivían y traficaban esclavos y vendían esclavos. El esclavo no tenía dominio de sí mismo, no tenía voluntad. Y muchas veces encadenados se los ofrecía al mejor postor. Eran objeto de comercio, ¿verdad? Así estábamos nosotros en el pecado, esclavos, sin control. Y a veces salimos afuera y vemos gente que está esclavizada. No tiene control de sus emociones, no tiene control de su voluntad, porque quizás alguna droga, algún vicio ha controlado su vida, no tiene libertad. Por eso dice que Él nos ha redimido, nos ha comprado, Él ha pagado el precio para que nosotros podamos tener libertad y el precio es la sangre de Cristo. Ahora cuando participamos de los símbolos y pasemos la copa de mano en mano,
recordemos también que al participar de esa copa estamos participando del sacrificio de Cristo en la cruz, con la que Él pagó nuestra libertad, porque nos redimió, nos compró, nos sacó de la esclavitud del pecado, no para volver al pecado, sino para vivir en libertad y servir en libertad a nuestro Señor. Dice que no solamente nos redimió, sino que perdonó nuestros pecados. Nos perdonó nuestros pecados. El perdón es olvidar. Y la Biblia lo dice claramente, que Él tomó los pecados y los tiró al fondo del mar. Que Él tomó nuestros pecados y los puso en la espalda para no verlos nunca más. Él perdonó. Él no se acuerda, no viene a su mente otra vez las cosas que Él nos perdonó. Muchas veces es el enemigo, muchas veces somos nosotros mismos los que estamos trayendo a memoria nuestros errores, nuestros pecados, las cuales Dios ya perdonó, Él ya olvidó, pero somos nosotros los que volvemos a traer cosas que Dios ya perdonó. Y a veces es otro vecino, amigo, hermano, que nos trae a la memoria cosas que Dios perdonó. Y uno dice, sí, es cierto, pero Él ya me perdonó. Y perdonar es borrar, perdonar es olvidar. Y es la bendición que tenemos de poder pararnos delante de Dios, porque Él olvidó nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Qué preciosa bendición. Dios nos redimió, Dios nos perdonó, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar en nosotros, en toda sabiduría y en todo entendimiento. Y esto es especial porque Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Es decir, sabiduría espiritual, no terrenal. Porque las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. Y Él nos ha dado esa sabiduría de poder entender cómo se mueve este mundo. Amén. Libro de Santiago. Pídale a Dios si le falta sabiduría y Él le dará abundantemente. A veces nos abrumamos en este mundo por la situación que estamos viviendo. A veces nos ponemos tensos, nerviosos, pero pidámosle a Dios sabiduría para poder comprender cuál es el destino, qué planes tiene Dios, porque Él ya lo sabe. Él todo esto lo tiene ya pensado, pues tenemos que caminar por ese camino que Él caminó. Tenemos que caminar por esas pisadas que Él nos dejó. Por eso dice que Él hizo sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Dice, no leo muchos textos por el tiempo, pero Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es, la gracia de Dios sobreabunda, y es la sabiduría que tenemos que pedir al Señor para poder entender cuál es su propósito. Estamos hablando de las bendiciones de Dios a nuestra vida, pero también pensamos en la gente del mundo, gente que no tiene a Cristo, que no entiende, que no comprende el mensaje del Evangelio. Y debemos orar para que Dios le dé luz, entendimiento, sabiduría, para que entiendan el mensaje del Evangelio. Porque están perdidos y van a la perdición eterna.
Y debemos orar por ellos para que Dios les dé luz, entendimiento, para que entiendan, escuchen, comprendan el mensaje del Evangelio. Porque para el mundo, dice Romanos, la predicación de la cruz es locura. No lo entienden. Pero para nosotros es sabiduría. Entonces dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos ha dado a conocer a sus hijos el misterio. Misterio es algo que existe y no es conocido, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende el misterio de Dios y hay otros a quienes les ha sido revelado ese misterio. Y dice la Biblia aquí que la bendición nuestra es que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio? El Evangelio de salvación. El camino por el cual el hombre encuentra a Dios y tiene comunión con Dios. Es comprender que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Es entender que si yo le pido perdón a Dios y lo recibo como Señor y Salvador de mi vida, Él me transforma en una nueva criatura. Él perdona mis pecados. Él viene a morar a mi corazón. Entonces entiendo ese misterio. Pero ese misterio, Pablo ahora va a hablar y lo va a ampliar aún mucho más, porque en el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y este es el misterio que Dios nos revela. Y Pablo les está animando a los creyentes de Efesios con estas palabras. Porque les está diciendo, hay un misterio que les ha dado a conocer el Señor y que Él va a reunir en Cristo todas las cosas, las del cielo y de la tierra. ¿Cuándo? En el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios prueba al hombre. Dispensación de la ley, dispensación de la gracia, y el tiempo de la dispensación del milenio. Y aquí pienso que Dios está hablando de ese tiempo en el cual Él va a reunir al final de la historia de este mundo. Él va a reunir a los creyentes de todos los tiempos en lo que llamamos el milenio, es decir, la dispensación del cumplimiento del tiempo. Dios va a reunir todas las cosas en Él mismo para un futuro eterno, a partir de la creación de cielos nuevos y tierras nuevas. Y es la bendición para nosotros, porque dice Dios que Él va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que delante de Cristo toda rodilla se va a doblar, porque habrá un momento en que Él va a reunir todas las cosas. Y dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y esto qué es? Las arras.
de nuestra herencia. Es el anticipo de la redención, de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Todo cristiano, todo aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y ha entregado su vida a Jesús, dice la palabra en Romanos que Dios envía a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Toda persona que dice ser un cristiano y no tiene testimonio en su corazón del Espíritu Santo, tiene que empezar a pensar que algo está fallando, algo está faltando. Quizás está convencido, quizás viene porque le gusta, pero no tiene el poder, la fuerza para vencer. Entonces está faltando algo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el anticipo, las arras de lo que esperamos. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza, ese amor para leer la palabra, para alabar a Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón es el que reaviva en nosotros ese nuevo ser que Dios ha creado. Es el que nos lleva a tener esa comunión con Dios. Es un anticipo de lo que va a ser. Es solo un anticipo de lo que va a ser. Y esa es la bendición que cada uno de nosotros tenemos, porque nos está esperando delante algo especial. Cristo va a reunir todas las cosas. Y sabemos nosotros que el tiempo está cerca. Sabemos que por todas las cosas que están sucediendo, pareciera ser que Cristo está a la puerta, ya viene a buscar a su iglesia. Cuando Él venga a buscar su iglesia, todos aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo serán reconocidos, porque Dios reconocerá a sus hijos por el sello del Espíritu Santo. Y ellos serán levantados para recibir al Señor Jesús en las nubes, para estar con Él 7 años durante el tribunal de Cristo, donde Él va a probar nuestras obras, las cosas que hicimos aquí en la tierra, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, cuáles fueron nuestras intenciones. Él recompensará cada cosa que hicimos. Si vimos a alguien sediento y le dimos agua, si vimos a algún necesitado y nos acercamos a ayudar, si fuimos generosos, si obedecimos a Dios, si predicamos el Evangelio, cada cosa Dios tomará en cuenta y dará su pago a cada uno de sus hijos. Eso sucederá. Pero mientras eso sucede acá en la tierra, habrá 7 años de tribulación, donde aquellos que no creyeron, aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón, que no entregaron su vida a Jesús, que no fueron sellados por el Espíritu Santo, será tiempo de prueba, de dificultad, de guerra, de hambre, donde se revelará el anticristo. Y es allí donde la gente tendrá que tomar una decisión. Y ahí muchos tomarán decisión por Cristo también. Y muchos judíos en ese tiempo tomarán decisión por Cristo. Y predicarán el Evangelio en la tierra. Terminados esos 7 años, Jesucristo vuelve a la tierra con su iglesia a reunir en la dispensación de los tiempos para gobernar en este mundo 1000 años, donde cada uno de sus hijos tendremos un lugar de servicio para Dios en ese milenio, donde Él será el gobernador, donde Él será el rey, el soberano. Mire qué cosa más preciosa, es la bendición que hay para cada uno de nosotros. Terminados esos 1000 años, la Biblia dice, Satanás será suelto, engañará a muchos, habrá una guerra final donde este mundo, esta tierra y este cielo serán
deshechos por fuego. Y Dios tiene ya la nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde estará Él con cada uno de sus hijos, con cada uno de los que hemos escuchado este mensaje y nos hemos identificado en que hemos recibido esa bendición de Dios, las bendiciones celestiales de Dios para el creyente. Hoy las recibimos por fe. Llegará un momento en que las viviremos y nos gozaremos en la presencia de Dios. Que esto nos anime en este año al establecer nuestras metas, al tomar nuestras decisiones, al buscar nuestros compromisos, al encontrar un lugar especial para nuestra relación con Dios y para nuestro servicio a Dios. A Dios le agrada cuando estamos juntos, alabándole a Dios. Haga de este domingo a las 10 de la mañana su cita personal con Dios, porque es el momento donde yo creo que hay una sonrisa en el corazón de Dios al ver a cada uno de sus hijos. Que este sea el desafío para este año, si el Señor no viene antes, de poder estar aquí gozándonos juntos en su presencia, gozándonos de las bendiciones que Él nos ha dado. Este libro de Efesios, esta carta de Efesios, esta iglesia de Efesios, vamos a terminar con esto. Se dice que fue fundada o iniciada por una parejita, Aquilas y Priscila. Luego vino Pablo y estuvo 3 años y medio con ellos en Efesios. Después se fue y mandó a Timoteo que esté 1 año y medio con ellos, para que la iglesia sea formada, para que la iglesia crezca, que sea para la alabanza de su gloria. Pero luego Juan, no sé, serán 30 años después, manda una carta a la iglesia de Efeso. Y en esa carta dice, renueva tu primer amor. Que Dios nos bendiga y que este año sea un año de renovar nuestro amor y de vivir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, al participar del pan y al participar de la copa, hacemos memoria de Cristo Jesús, que fue entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Al tomar el pan recordamos su cuerpo, precioso cuerpo de Cristo, que dejando las glorias celestiales vino a hacerse hombre como cada uno de nosotros y vivir en este mundo, dándonos ejemplo de cómo debemos vivir. Y derramó su sangre en la cruz para redimirnos, como decíamos en el mensaje, para perdonar nuestros pecados. Y al tomar la copa recordemos que hay un lazo de sangre que nos une a Cristo Jesús.